día de hoy vamos a hablar acerca de qué está pasando en América Latina, cuáles son las principales prácticas, lecciones y experiencias. Luego de 25 minutos, 30 minutos, vamos a pasar a preguntas y respuestas por parte de la audiencia. También hemos preparado una serie de 4 preguntas con la finalidad de que ustedes puedan de manera independiente responder y poder saber cuánto conocimiento han adquirido en esta sesión. Quedan al final abiertas también una serie de preguntas y respuestas por el chat. Todas las preguntas son bienvenidas, comentarios, podemos hablar de todo lo que es posible. Sin embargo, quizás el tiempo sea limitado, pero estamos dispuestos a continuar este diálogo por email. Entonces vamos a comenzar ya la presentación. En este momento, la agenda que vamos a intentar hacer para discutir un poco qué está pasando en la gestión de contratos en la región. Primero tenemos que entender cómo se hicieron los APPs en la región, ¿no? Ya tenemos 25 años, cómo la gestión de contratos forma parte del ciclo APP, cuáles son los modelos institucionales que se han implementado en la región, cuáles son las principales lecciones aprendidas que tenemos y finalizaremos con las principales conclusiones. En la región, la historia de las APPs comienza en el año 1989 en México, donde se implementa una serie de contratos APPs en el sector carretero. México había firmado un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, y a raíz de este tratado, el gobierno comienza a desarrollar una serie de infraestructura, particularmente en el sector carretero. Más adelante, Colombia en el año 91 inicia una reforma portuaria con la concesión de los principales puertos de la costa atlántica y Pacífico, que fue en realidad muy pionero para la época, porque después de Colombia siguieron diferentes países como Chile, como Argentina, como Perú, y así la historia de PPPs en la región se va construyendo. Chile a mediados de los 90 también inició su programa PPPs, también igual Brasil y Perú, ¿no? Todos normalmente vinculados más al sector de infraestructura de transporte, estamos hablando carreteras. Posteriormente se incorporan a otros países a los APPs, estamos hablando de Panamá, con la concesión de los puertos y también del ferrocarril. También estamos hablando de Costa Rica a finales de los 90, Uruguay bastante reciente, y países como Honduras, como Guatemala, que en el año 2010 aprobaron sus leyes APPs, como también es el caso bastante más reciente de Paraguay, que el año 2013 aprobó su ley. Si bien, digamos, Colombia y México aprobaron sus leyes APPs en los últimos 2 años, estos países tienen historia y experiencia APP, pero que fue desarrollada en base a su legislación de adquisiciones públicas. Entonces, esta es la historia. La historia tiene lados positivos y lados negativos, y en lo que vamos a tratar de concentrarnos es qué ha pasado y qué se ha aprendido en gestión de contratos. Lo primero que encontramos es que hay una brecha en cómo se estructura un contrato APP, cómo se prepara, cómo se asignan los riesgos, cómo se hace el proceso licitatorio y cómo se firma finalmente un contrato APP, y con lo que es la gestión del contrato. La gestión del contrato tiene una serie de componentes, pero entre estos dos grandes bloques, entre la estructuración del contrato y la gestión del mismo, hay una gran brecha. No estamos diciendo de que la estructuración de contratos está bastante buena, no, en la región hay experiencias buenas y malas, tanto en gestión de contratos como en estructuración de proyectos. Sin embargo, en el caso de gestión de contratos podemos decir de que la brecha es un poco mayor, porque hay diferentes factores, ¿no?
por ejemplo, en el caso del ciclo APP, ¿no?, que lamentablemente no aparece en la presentación, el ciclo APP tiene una serie de componentes. Algunos tienen que ver con la preparación del proyecto, que es la selección del proyecto. Los países tienen una serie de mecanismos, sistemas de inversión pública, tienen valor por dinero en algunos casos, y finalmente tenemos un proyecto candidato. Ese proyecto candidato pasa a ser estructurado a una fase que se denomina estructuración, en donde lo que se hace es planificar el negocio y se asignan riesgos a ambas partes, tanto a un operador privado, a un posible operador privado, como al Estado. Entonces en ese momento hay un trabajo de asignación de riesgos que se denomina estructuración. Luego que ese proyecto se encuentra estructurado, va a pasar a una fase de proceso licitatorio, que consiste en seleccionar cuál va a ser la estrategia de licitación de ese proyecto, con qué factor de competencia o de licitación se va a adjudicar, cuáles van a ser los documentos de licitación, ya se llamen bases, pliegos, el modelo de contrato que se va a realizar, y finalmente, luego de un concurso, el proyecto es adjudicado y el contrato termina siendo firmado. ¿Cuánto tiempo ha pasado de esto? Normalmente en la región puede pasar entre 2 a 4 años, porque los procesos son bastante robustos en algunos países. Hay sistemas de control, hay contrapesos, el rol del Ministerio de Hacienda en muchos países es muy importante. ¿Y qué pasa después cuando el contrato está firmado? Hay que hacer mucho trabajo, por 20 y 30 años luego de su firma. Hay que supervisar el diseño de la construcción, de las obras, hay que supervisar la construcción misma. Una vez que se ha completado la construcción, hay que comenzar a supervisar las operaciones, de manera de poder verificar si los niveles de servicio establecidos en el proyecto o en el contrato se reflejan en los servicios que está recibiendo el usuario. Luego hay problemas, como en cualquier contrato, en cualquier relación, hay conflictos, más y menos, y se van a producir una serie de controversias a lo largo del contrato, algunas de ellas resueltas por diferentes tipos de mecanismos. La mayor parte de los países ha establecido el arbitraje como la vía más regular para solucionar los problemas entre las partes. Un poco más allá, se van a producir renegociaciones que pueden ocurrir en cualquier momento de la vida del proyecto. En algunos países se ha regulado un número mínimo de años previo a los cuales no se puede llevar a cabo ninguna renegociación, y las renegociaciones tienen determinadas restricciones. En algunos países no se pueden hacer renegociaciones en los últimos 5 años y primeros 3 y 5 años, pero sí durante la vida del contrato. Las renegociaciones pueden ser estratégicas o no estratégicas. Pueden existir también factores externos que produzcan cambios en la tecnología, en el mercado, en los hábitos de la gente que usa esa infraestructura, y normalmente lo que va a pasar es que se va a producir una renegociación. Y eso es muy importante en la gestión de los contratos, porque el custodio de todo este proceso, que tiene que ver con lo que ya estamos denominando la supervisión de la construcción, de la operación, la renegociación, la solución de las controversias y también la terminación de los contratos, tiene que estar a manos de un equipo, diferente quizás en habilidades al equipo que estructuró el proyecto. Porque el contrato algún día va a terminar. Por una vía rápida, alguna de las partes puede, invocando el contrato o no, puede terminar el contrato, o finalmente porque la vida del proyecto terminó y porque la vigencia del contrato caducó. Algunos países, como en Chile, por ejemplo, ya se han hecho relicitaciones. Hay varios contratos de aeropuertos y de carreteras que terminaron y que se volvieron a relicitar. Muy pronto en Colombia también va a pasar lo mismo, y también en México. Entonces,
Hay toda una dinámica de terminación de contratos que se han producido, algunos de ellos porque solamente la vida termina, o en otros casos porque han ocurrido algunos inconvenientes durante la vida del proyecto. Pero ¿cuál es el tema acá? El tema está en que muchos países concentran muchos esfuerzos en la parte de preparación de los proyectos, entre los 2 y 4 años, y concentran menos esfuerzos en la parte de la gestión de los contratos. Entonces, esa es una realidad. Y la pregunta también viene, ¿qué relación existe entre la estructuración de un proyecto y la gestión de un contrato? Hay muy estrecha relación. Muchos errores que se cometen durante la estructuración de un contrato, de un proyecto, tienen consecuencias sobre la gestión del contrato. Y consecuencias que tienen que ver con renegociaciones o que tienen que ver con deficiencias en la regulación económica de estos servicios públicos, ¿no? Pongamos algunos ejemplos. En México, a finales de los 80s y 90s se adjudicaron un número importante de contratos. La variable que se usó fue el menor plazo, ¿no? Y el año 97 el gobierno realizó un rescate de 23 concesiones viales. Uno de los factores que contribuyó a que se produzca esta quiebra y rescate de concesiones fue el menor plazo. Entonces hay una historia detrás de este factor de competencia. Otro factor bastante utilizado en Chile y en Colombia es el menor valor presente de los ingresos. Normalmente aplicado a carreteras, ¿no? Y lo que hace es mitigar los riesgos asociados a la demanda. Esto significa de que el contrato tiene un plazo variable. Si la demanda aumenta, el contrato será más corto. Si la demanda es mucho más lenta, automáticamente la vigencia del contrato se alarga. Y con esto lo que se hace es reducir el número de renegociaciones asociadas a este factor. También tenemos factores de competencia que tienen que ver con el número de kilómetros que se ha aplicado en el Perú, por ejemplo, en el caso de carreteras, que en algunos casos podría ser poco eficiente porque se podrían estar haciendo expansiones de carreteras o de obras en lugares donde el tráfico no es lo suficientemente importante para que justificar ese tipo de intervenciones. También tenemos, en el caso, por ejemplo, de otros sectores, tenemos el mayor pago, que puede tener un impacto directo sobre las tarifas, el menor peaje, que ha tenido, digamos, toda una distorsión regulatoria en el caso de Brasil, porque las carreteras federales en Brasil se adjudicaron por el menor peaje, y un usuario conduciendo dentro de una misma red vial federal en Brasil va a pagar distinto peaje, ¿no? Lo que no está alineado con la estructura regulatoria. También tenemos menor subsidio y mejor propuesta técnica. Entonces, en la región hay una serie de factores de competencia aplicados, pero todos han tenido alguna forma que ver con los resultados de la gestión de los contratos. Ahora, ¿cómo vemos nosotros en la región que se han organizado los países institucionalmente para abordar el tema de la gestión de los contratos? Encontramos dos modelos. Uno a nivel ministerial, que tiene 3 opciones. Por ejemplo, en el caso mexicano, hay en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hay una unidad PPP que se encarga de estructurar, y también la misma Secretaría de Transportes se encarga de gestionar, de supervisar las obligaciones contractuales. También tenemos un modelo de una unidad central dentro de un ministerio. Este es el caso de la coordinación de concesiones que está dentro del Ministerio de Obras Públicas en Chile. Y la unidad de esta coordinación de concesiones se encarga de cualquier tipo, ¿no?, de diferentes sectores de proyectos. Por ejemplo, puede hacer carreteras, puede hacer aeropuertos, puede hacer prisiones, puede hacer hospitales. Entonces hace de todo tipo de proyectos, porque es una unidad centralizada, a diferencia del caso mexicano, que es cada sector tiene una unidad. El problema de tener una unidad que haga todo tipo de proyectos ocurre de que no es posible manejar muchas veces todos los proyectos. Recordamos el caso, por ejemplo,
que el ministro de Obras Públicas fue en alguna vez citado por el Congreso chileno para explicar cuál es el tipo de alimentación que se les brindaba a los reclusos de las cárceles, ¿no? Y obviamente que un ministro de Obras Públicas no va a tener casi toda esta información en detalle, ¿no? Pero es producto naturalmente de esta capacidad central de poder manejar todos los proyectos. También tenemos un modelo de agencia que se encuentra dentro de un ministerio, pero que solamente está enfocada a un tipo de infraestructura de transporte. Es el caso de Colombia con la Agencia Nacional de Infraestructura y es el caso de Costa Rica con el Consejo Nacional de Concesiones. Todas estas unidades que están dentro, digamos, del alcance ministerial hacen tanto estructuración de contratos y gestión de contratos APPs. Y en algunos países hemos observado que existe una gran participación e intervención del Ministerio de Hacienda que hace todos los controles, los filtros, las aprobaciones, en toda etapa del proyecto, tanto por el lado de la estructuración del proyecto donde hay mayor esfuerzo del Ministerio de Hacienda, como posterior en la gestión del contrato. En algún momento vamos a ampliar este punto. Pero también hemos encontrado en la región otro modelo, que son agencias separadas y con algún grado de autonomía. Y hemos encontrado tres opciones. Hemos encontrado una agencia que se dedica a la gestión y a la regulación. Es el caso, por ejemplo, de Perú, en donde hay organismos supervisores que se encargan de regular y supervisar contratos en la infraestructura de transporte, en agua, en telecomunicaciones, en energía, ¿no? También hemos encontrado otro modelo en la región de gestión de contratos, que es el caso de Honduras, en donde hay una agencia, donde la estructura institucional tiene considerada una agencia que vela porque se fiscalicen y porque se ejecuten todas las obligaciones contractuales. Y alcanza un poco más de que tanto la agencia que estructura los proyectos como la que vela por su fiscalización han tenido de alguna forma una intervención del Parlamento para seleccionar a los miembros de estas agencias, particularmente en el nivel directivo. También tenemos en el caso de Brasil agencias en los cuales se estructuran proyectos de un sector específico, pueden ser carreteras, pueden ser puertos, y al mismo tiempo también se hace gestión contractual. Incluso estas mismas agencias actúan entregando licencias de operación y fiscalizando las operaciones de transporte, ¿no? Ese es el caso de Brasil, y que este tipo de agencias como la ANTT tienen un grado de independencia bastante importante. Con todo esto, la pregunta que nos hacemos, ¿cuáles son las principales lecciones que tenemos en América Latina? Yo creo que lo primero que hay que encontrar es que tenemos que definir el ámbito de la agencia, la estrategia de la agencia y cómo organizamos a la agencia. Primero tenemos que entender que lo que estamos gestionando son riesgos que están establecidos, escritos en un contrato de concesión y que previamente un equipo estructurador los ha asignado durante la preparación del proyecto, y que la agencia es el custodio de preservar esos riesgos. ¿Y qué es lo que está preservando? Lo que se llama el valor por dinero del proyecto. El valor por dinero del proyecto, ¿no?, es el beneficio de hacer el proyecto por una APP respecto de hacerlo por obra pública. Si hacerlo por obra pública tenemos el que nos cuesta 120 y hacerlo por APP nos cuesta 100, tenemos 20 de beneficio, ¿no? Quien custodia que esos 20 se preserven durante la vida del contrato es el equipo y es la unidad que hace la gestión de los contratos. Entonces, el concepto, el enfoque que tiene que tener la agencia es de este tipo, es ver que se gestionan riesgos. Lo segundo es que, como ya habíamos señalado, la asignación de riesgo tiene un efecto directo sobre la gestión de los contratos. Entonces, una buena asignación de riesgo es importante. Otra cosa que hemos encontrado en la región es la forma como se orientan, la forma como operan estas agencias. Muchas agencias todavía operan con estructuras que están más vinculadas a obra pública,
o sea que están orientados a insumos, quiere decir a la cantidad de obra, al precio de las obras y no a niveles de servicio. En algunos países notamos que ya existen muchos esfuerzos importantes para ir de un modelo orientado a insumos a un modelo orientado a resultados. Una agencia, cuando va a comenzar a operar o cuando ya está operando, va a tener dos tipos de proyectos. Va a tener proyectos Greenfield, que son proyectos en donde no existía nada y hay diseño, construcción y operación. Y hay proyectos Brownfield, donde son concesiones que el gobierno ha otorgado con proyectos que se encuentran en marcha. Entonces tenemos dos tipos de proyectos. Eso significa que la agencia tiene que tener una estrategia que diferencie claramente qué hacer en el caso de proyectos Greenfield y cómo organizarse para eso y qué hacer en el caso de los proyectos Brownfield. También tiene que entender que a quienes vamos a supervisar es a un conjunto de empresas privadas que se han organizado de acuerdo a los incentivos que ellos tienen para implementar el proyecto y obtener las ganancias que ellos esperan del proyecto. Entonces, en el caso de proyectos Greenfield, por ejemplo, no va a existir una unidad de operaciones, una gerencia de operaciones, una gerencia de mantenimiento, una gerencia comercial, no va a existir aún, pero sí va a existir una gerencia de proyectos. Y nosotros nos tenemos que ver reflejados en ese espejo de esa gerencia de proyectos. Y en el lado de una concesión Brownfield, sí va a existir tanto el área de comercial, el área de operaciones, el área de servicio al cliente, y el modelo y la estrategia tendrá que ser diferente. En otros países como en el Perú también hemos encontrado la participación de los consejos de usuario. Esto ha sido importante porque ha brindado mayor información a los organismos que tienen a su cargo la gestión de los contratos. En el caso chileno hay un avance importante en todo lo que ha sido la medición de la calidad. Y últimamente vemos un importante efecto por parte de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales están cumpliendo un rol importante para informar sobre la calidad y el estado de la infraestructura. Y las redes sociales están teniendo un impacto directo sobre los concesionarios. Es importante también establecer principios, hay que planear, hay que entrenar a los equipos y hay que usar un enfoque de procesos. Algunos países han avanzado en marcos regulatorios que ayudan a esto, en preparar equipos, y lo que vemos también es mayor transparencia. Hay cada vez más información sobre la gestión de los contratos disponible en los websites. Vamos a ir a otra lección. Tenemos que involucrar al equipo de gestión de contratos durante la preparación del proyecto. Hemos notado que hay una brecha, como ya hemos dicho, entre ambos componentes del proyecto y entre ambos equipos. Y esta brecha obedece a que estos dos equipos tienen incentivos diferentes. Los que preparan el proyecto quieren terminar el proyecto lo más pronto posible y adjudicarlos y olvidarse prácticamente del proyecto, y los de gestión de contrato van a recibir el proyecto y lo van a gestionar por 20 o 30 años. Entonces siempre va a haber una diferencia de incentivos. Oficialmente la gestión de contratos se inicia con la firma del documento, ¿no?, que otorga los derechos y obligaciones a un particular, pero esto no significa de que no tenga que participar. Es importante que participe porque quien gestiona los contratos tiene el mejor feedback acerca de cómo funcionan los contratos y qué problemas se están dando con la implementación de los proyectos y de las cláusulas. Y lo importante es mitigar nuevos riesgos, porque durante la vida del proyecto van a aparecer nuevos riesgos. Entonces es importante que estos equipos estén trabajando, no la totalidad del proceso, pero sí en el momento importante en que se están asignando los riesgos, porque el equipo que se va a encargar de gestionar y custodiar que esos riesgos transformados en obligaciones contractuales posteriormente es el equipo de gestión contractual. Entonces hay un gran esfuerzo de feedback, asimismo planeamiento, ¿no? Porque se necesita saber qué se van a hacer,
También los mecanismos institucionales, las cláusulas bien escritas son importantes, y el feedback obligatorio. Una tercera lección. Debemos concentrarnos, ya lo dijimos, en preservar el valor por dinero. Las renegociaciones que se han realizado en la región están generando importantes transferencias fiscales a los proyectos. Si vemos las carreteras de Chile, Colombia y Perú, hay importantes compensaciones que se han realizado. Esto no estaba planificado en el momento que el contrato se estructuró y se firmó, esto ocurrió con posterioridad. Ahora, ¿quién tiene que monitorear el riesgo fiscal? Es el Ministerio de Hacienda. Acá no solamente hay una responsabilidad de una agencia que hace monitoreo sobre los riesgos que están establecidos en un contrato, sino también el Ministerio de Hacienda, que previamente a que ese contrato se haya adjudicado, ha evaluado el riesgo fiscal asociado al proyecto, tanto en compromisos firmes y contingentes, y posteriormente, al menos cada año, hace un monitoreo del riesgo fiscal para identificar si existen potenciales riesgos que van a tener un impacto fiscal. Entonces el Ministerio de Hacienda tiene un trabajo importante de monitoreo de estos riesgos, porque lo que va a ocurrir es que si se producen finalmente estas compensaciones, vamos a perder la esencia del APP, que es el valor por dinero. Si producto de las compensaciones, y tomando el ejemplo que hicimos anteriormente, estas compensaciones son más de 20, nos hemos, como se dice, digamos, en términos prácticos, comido todo el valor por dinero del proyecto. ¿Qué significa? Que hubiera sido más eficiente hacer ese proyecto por obra pública. Entonces, es por eso importante el enfoque del valor por dinero. Es importante también escuchar al sector privado, ponerse en sus zapatos, y hoy el sector privado está teniendo una actitud diferente a la que tenía en el pasado. Prefiere agencias que sean dedicadas a realizar la gestión contractual y a realizar la labor regulatoria y a ser referees, árbitros entre las actuaciones que hace el concedente y las actuaciones que hace el sector privado. En el caso, por ejemplo, brasileño, cuando un operador importante va a intentar participar en un proyecto APP, lo que hace es hacer una evaluación institucional del marco regulatorio y en la parte que tiene que ver con la concesión misma y con la gestión del proyecto es bastante analítico respecto de cuál sería el comportamiento de la agencia que va a hacer la gestión contractual. Prepararse para el debut. Hay muchas agencias nuevas que han firmado contratos o que algunos de ellos se han firmado y que la agencia se ha creado con posterioridad, que también ha ocurrido en la región. Así lo que va a pasar es de que cómo nos preparamos para dar los primeros pasos. Entonces, ¿cómo debutamos? Esa es la pregunta. ¿Necesitaremos algún marco regulatorio? Es posible. Muchas veces la ley APPs no es suficiente, el reglamento también a lo mejor no es suficiente, necesitaremos un marco regulatorio adicional, algunas guías, algunos lineamientos. La idea es que todo el equipo opere bajo las mismas líneas, bajo la misma estructura. Hay que planificar, hay que publicar los planes, hay que usar la web, hay que establecer principios, hay que definir los tipos de supervisión, hay que entrenar al equipo, ¿no? Hay que establecer procesos. Hay algunos procesos que se pueden ser bastante más horizontales con otros. Hemos visto en algunos países que se están contratando a empresas especializadas la medición de los niveles de servicio en un paquete de carreteras. Y esto ayuda mucho porque, primero, de que concentre esfuerzos en un solo componente, genera economías de escala, que genera benchmarking y es mucho más económico. Entonces, hay una serie de procesos, los más importantes, incluso en una APP, que se pueden hacer de manera horizontal. Es un esfuerzo complejo porque tienen que involucrarse distintas especialidades, ya sean ingenieros que ven la parte técnica, financieros que ven toda la parte del negocio del proyecto y los abogados que incorporan todos los insumos y los análisis legales para tomar decisiones.
Asimismo, si uno se pone en los zapatos del operador, vamos a hacer más fácil la organización de la agencia. Un único punto de contacto en la empresa supervisada, en el SPV, ¿no?, en la empresa de vehículo, es importante. Lo que estamos notando es que muchas de estas concesionarias con el tiempo van creando una unidad que tiene que ver, una gerencia que tiene que ver con la gestión también de los contratos, pero desde su perspectiva. Las matrices de obligaciones contractuales, la agrupación de una serie de obligaciones que generan sinergias entre sí, de manera que se puedan organizar los equipos, y la capacidad de tercerizar. También dentro del trabajo inicial que se tiene que hacer cuando se firma un contrato, es cómo involucrar a la empresa supervisada, al concesionario, y acá llamamos lo que es educar, disciplinar al concesionario. Hay muchos concesionarios que están también debutando o no en la región, en algún proyecto, y también la relación con la agencia de gestión de control se puede poner compleja. Tiene que existir toda una disciplina de coordinación y una disciplina de comunicación. La agencia tiene autoridad y esa autoridad tiene que ser bien manejada. Hay códigos de conducta para llevar a cabo todas estas coordinaciones y finalmente tomar decisiones. Y lo que ha funcionado es que la autoridad tiene que gradualmente ir disciplinando y ejerciendo su autoridad sobre los concesionarios, de manera tal de que el concesionario aprenda gradualmente también a cómo entender la implementación del proyecto. Divulgar los desempeños de las empresas, ¿no?, si éstas han cumplido a tiempo y con los niveles de servicio, también es importante. Aplicar penalidades cuando es necesario es importante, y también su difusión. Y hay todo un trabajo que tiene que ver con las relaciones políticas. A los políticos les va a interesar cuál ha sido el trabajo que ha hecho una agencia respecto de fiscalizar un contrato, y en muchos casos citan al Congreso, ¿no? Pasa mucho últimamente, pero ellos están interesados en otro tipo de mensaje. No están interesados en el mensaje técnico de las características del proyecto, sino más están interesados en cuántas multas se le ha aplicado y por qué a este tipo de empresas. Entonces tenemos que tener dentro de la agenda un espacio para poder trabajar con los políticos. ¿Qué estamos notando también en la región? Que hay que continuar mejorando la capacidad en el sector público de planificar, de preparar proyectos y de supervisarlos. Vemos que en algunos países se está avanzando más que otros, hay menos avance en los países de Centroamérica, y en el caso de América Latina sí se nota avances importantes. Todavía nosotros en América Latina no tenemos países que se pueden llamar desarrollados en términos institucionales en el caso de APPs. También notamos en la región una mejora importante en la solución de controversias, en todos los mecanismos institucionales que tienen que ver con la solución de controversias en APP. También, como dijimos, en algunos países más que en otros. Finalmente, si vamos a hacer un resumen, ¿en qué debemos pensar? Primero, que tenemos que definir el ámbito de la estrategia de la agencia o la unidad que está a cargo de la gestión de contratos. Tenemos que involucrar los equipos de gestión de contratos durante la estructuración del proyecto. Ellos pueden dar buen feedback y sabrán qué hacer al momento que el contrato se firma. Siempre preservar el valor por dinero. El eje, la razón de ser de estas agencias de gestión de contratos es preservar ese valor por dinero. Si no, mejor que el proyecto se haga por obra pública. Luego, implementar mecanismos para reducir conflictos de interés. Cada vez más el sector privado prefiere agencias que sean más independientes. Línea de carrera en la agencia. Si vamos a trabajar con equipos que tienen contratos que van a durar 20 a 30 años, tenemos que construir una carrera profesional para quienes van a estar a cargo de este tipo de gestión.
el enfoque por resultados. Estamos hablando de niveles de servicio, no estamos hablando de insumos de la construcción, no estamos hablando de obra pública. Hay que mejorar el planeamiento, hay que mejorar el marco regulatorio, contratar talento, atraer talento, no es fácil, pero en algunas agencias se está haciendo bastantes progresos. Educar y disciplinar al concesionario para que vaya cumpliendo con sus obligaciones bajo las reglas y el marco regulatorio que tienen las agencias. Buena comunicación con los concesionarios, este es un diálogo de largo plazo, de 20 a 30 años, buena comunicación con las entidades públicas que están involucradas, los ministerios de línea, el Ministerio de Hacienda, los órganos de control y otras agencias que tienen que ver con la implementación de los proyectos. Y también con la esfera política. La esfera política va a estar siguiendo de muy cerca cuál es el desempeño de estos proyectos y también se tiene que establecer una buena comunicación. Entonces, con esta breve presentación, yo quiero agradecerles a todos ustedes para pasar a la siguiente etapa. Ustedes ahora van a tener la posibilidad de desarrollar en base a este diálogo una serie de preguntas. Son 4 preguntas en las que ustedes pueden elegir cualquiera de las alternativas disponibles, lo que nos va a ayudar a ver cuánto hemos entendido de este proyecto. Estas preguntas, por ejemplo, la primera pregunta es: ¿cómo se mide el desempeño de una agencia de gestión de contratos APP? ¿No? Hay 4 opciones. Hay una opción, por ejemplo, por el número de contratos, por preservar el valor por dinero de los proyectos, por el cierre financiero, por la rapidez en lo que los proyectos se implementan, ¿no? Tenemos respuestas que ya estamos recibiendo, que es la B, por preservar el valor por dinero en los proyectos. Entonces, muchas gracias por responder. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta, es: ¿por qué la agencia debe velar por preservar el valor por dinero? Tenemos también 4 alternativas. Por ejemplo, A, porque el proyecto APP podría terminar siendo más caro que el mismo proyecto por obra pública. Es la alternativa B, porque el proyecto APP es mejor que la obra pública. La alternativa C, porque el proyecto por obra pública puede costar lo mismo que bajo APP. Y finalmente, la opción D, que señala de que C y D son correctas. Ya tenemos respuestas y la audiencia ha contestado la alternativa A, que es la correcta. Vamos a la siguiente pregunta. La pregunta 3. ¿A qué se debe que los gobiernos no ponen mucho énfasis en la gestión contractual y un poco más en la estructuración de los proyectos? Es una pregunta un poco más subjetiva, pero es importante hacerla, particularmente en el sector público. Interesa a veces más el corto plazo que el largo plazo. Los próximos gobiernos deben enfrentar este problema. Las 2 respuestas anteriores son válidas. Entonces, tienen ustedes la oportunidad de contestar, ¿no?, A, B o C. Si ustedes consideran que la respuesta es la A, por favor marquen A. Si consideran que es B, marquen B. O si consideran que es C, marquen C, ¿no? Ya en este momento el sistema está tabulando las respuestas. Ya tenemos resultados. El 94% ha contestado que la respuesta es la alternativa C, que efectivamente es correcta. Vamos a pasar a la cuarta y última pregunta, en la que preguntamos: ¿qué tipo de contratos APP son más complejos de supervisar? La alternativa A, aquellos en los que las cláusulas contractuales son poco claras. B, aquellos en que los riesgos no han sido bien asignados. C, en los que el gobierno debe hacer pagos periódicos. Y D, todas las anteriores. Entonces, por favor, procedan a identificar, a responder qué alternativa para ustedes les sugiere esta pregunta. Ya tenemos los resultados que están llegando, ¿no? ¿Cuál es la respuesta correcta? La alternativa correcta es la D. El 87% ya ha contestado que es todas las anteriores. Entonces,
Muchas gracias por este pequeño test, esta pequeña prueba. Vemos que la mayoría ha estado muy atento a la presentación. Mil disculpas porque algunas imágenes no han podido aparecer, ¿no?, producto de la tecnología. Y ahora vamos a abrir un poco el debate en lo que nos queda del tiempo, que son aproximadamente entre 15 a 20 minutos, para poder responder sobre las preguntas que ya nos van llegando. Tenemos una pregunta bastante interesante de Martín Ochoa, ¿no?, que nos dice que si bien el valor por dinero es un enfoque importante, este sería válido para el Estado si tiene recursos para emprender iniciativas con fondos nacionales y su eficiencia está comprometida por lo que el sector privado puede ser efectivo. Cambia el approach cuando el Estado no tiene acceso a recursos, donde el financiamiento público no es posible. Yo creo que esta pregunta tiene algunas dimensiones importantes. No ha sido parte de la presentación, pero cuando hemos hablado un poco de estructuración de los proyectos y la selección de los proyectos, debemos considerar que los proyectos pueden tener dos fuentes. Pueden ser por iniciativa privada, una propuesta no solicitada, o puede ser por iniciativa pública. Entonces ya ahí tenemos un desafío importante, con dos enfoques diferentes de formular un proyecto. Ahora, es verdad también que algunas agencias adolecen de recursos públicos, tanto para hacer pagos a un APP, como también para financiar una agencia que se va a dedicar a gestionar los contratos. ¿Qué es lo importante? Lo importante es la planificación fiscal. Es importante que los ministerios de Hacienda concentren esfuerzos en establecer cuál es el espacio fiscal disponible. Y en este espacio fiscal disponible poder identificar cuáles son los mejores proyectos, aquellos que pasaron el sistema de inversión pública, aquellos que generan el mayor valor de hacerlos por APP, que van a tomar parte de ese espacio fiscal. Entonces hay que hacer un planeamiento fiscal de largo plazo. ¿Por qué? Porque una vez que el Estado contrata con un privado y suscribe un APP, pasarán varios años para que se comiencen a producir los pagos. Pueden ser 5 años, 7 años, porque estos se van a producir cuando se inician las operaciones. Entonces, no es un pago que se va a producir en el gobierno que está llevando a cabo el proyecto, sino son pagos que se van a producir en el futuro. Entonces, es importante la planificación. Tenemos también una pregunta de Andrés Prieto. Muchas gracias, Andrés. Nos dice que el valor por dinero pretende asignar riesgos, los contratos mejoran su valoración, es la manera de decidir si desarrollar proyectos por obra pública o APP. En efecto, hay que hacer un análisis, puede ser complejo o poco complejo, puede ser cuantitativo o puede ser cualitativo. Debemos pensar en el sector público, ¿por qué vamos a hacer este proyecto por APPs? ¿Hay algún beneficio de hacerlo por APPs o no? ¿Y cuál es ese beneficio? Porque ahí está la esencia del APP. Y si finalmente se decide APP porque efectivamente se van a generar beneficios, alguien tiene que custodiar esos beneficios. Melissa Gaitán nos pregunta, en tu experiencia, ¿no?, si se tiene que estructurar bien el equipo para las APPs, ¿cuánto tiempo nos tomará formar a los profesionales? Yo creo que en estructuración de proyectos hay más profesionales disponibles, ¿no? Algunos de ellos pues, ya están en el sector privado, en la banca de inversión, y pueden movilizarse hacia el sector público, lo que ha ocurrido en muchos países, ¿no? Ahora, son equipos que se tienen que mezclar. Hay gente con experiencia y gente con poca experiencia. En el caso de estructurar proyectos, ¿no?, puede tomar un año en que una persona que recién llegó a formar parte de un equipo tenga las capacidades para poder participar con efectividad dentro de un equipo que estructura proyectos. En el caso de gestión de contrato puede ser un poco más, porque la persona que va a gestionar el contrato tiene que conocer el contrato,
tiene que haberse leído el contrato, tiene que interpretar el contrato, tiene que entender las dimensiones del contrato. Si bien tiene alguna especialidad particular dentro del contrato, tiene que conocer anexos, apéndices y todo el contrato y el contexto en que se escribió el contrato, que también es distinto. Entonces hay que conocer el contexto en que se produjeron los contratos y se produjeron las renegociaciones para poder llevar a cabo la gestión. Martín Ochoa nos pregunta, ¿no es cierto? ¿Se requiere solidez de las finanzas para evaluar espacios fiscales? Sí, se requiere solidez. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros no tenemos recursos fiscales, no hoy día, sino en los próximos años, para poder hacer pagos por unos APPs en el sector salud o en el sector educación, ¿no? Entonces, no, lo que vamos a caer es en default, en un riesgo de falta de pago. Si bien hay unos mecanismos también que mitigan estos riesgos, ¿no? Como son las garantías de riesgo parcial, eso puede ayudar también, porque en algunos proyectos es importante establecer ciertas garantías. En el caso no pagara el gobierno, alguien va a pagar. Puede ser una multilateral o puede ser un banco, alguien va a pagar y honrar el compromiso. Ramón Arias, muchas gracias por tu pregunta, nos dice, ¿podrías compartir un caso exitoso en el que el monitoreo ciudadano haya contribuido a mejorar la gestión? Sí, hay varios casos. En Chile lo que está haciendo los usuarios de carretera es usar las redes sociales para reclamar y para demandar acerca de la calidad de las carreteras en cuanto a la congestión. Entonces, en este momento hay una gran presión de las redes sociales porque quien está en una cola esperando pagar su peaje por encima del tiempo que establece el contrato, con lo cual le da el derecho a que se abra la tranquera y no pagar, automáticamente todo esta comunicación se está produciendo por las redes sociales. Entonces, hay un caso exitoso y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Difundir que estas redes sociales puedan ser utilizadas en este tipo de reclamo. Entonces, ¿qué es lo que está generando? Incentivos fuertes en los operadores para mejorar el servicio, porque automáticamente todo el mundo se va a enterar que se está prestando un mal servicio, con imágenes, con grabaciones, y esto da la vuelta al mundo. Entonces, es mucho más efectivo que incluso que llamara por teléfono a la oficina de gestión de contratos. Ya tenemos poco tiempo, vamos a tratar de organizar las preguntas, ¿no? Acerca de una agencia central de riesgos que nos pregunta Melissa y Javier. También nos hace una pregunta acerca de las APPs, acerca de la operación y mantenimiento de las APPs y cómo se puede conseguir que sean los proyectos más sostenibles. Muchas gracias. Bueno, una central de riesgos de APP, normalmente ¿quién hace ese trabajo? En los ministerios de Hacienda lo que hacen es no solamente muchas veces ver el riesgo fiscal, sino también ver cómo se han asignado los otros riesgos, diseño, construcción. ¿Y por qué? Porque los otros riesgos pueden tener implicancias fiscales. Si un riesgo no ha sido bien asignado, ¿no? Y finalmente ese riesgo va a rebotar sobre el Ministerio de Hacienda. Entonces, finalmente, no solamente ese riesgo fiscal, sino con todos los otros riesgos que tengan implicancia fiscal. ¿Cómo hacer proyectos mucho más sostenibles? Hay que hacer un poquito más de esfuerzo en la preparación de los proyectos. Muchos proyectos, por ejemplo, se fraccionan y cuando se hace los estudios de impacto ambiental no se hace un marco estratégico integral del proyecto, sino se hace un estudio ambiental particular para un segmento. Lo que finalmente va a generar es que se van a identificar problemas ambientales. Y no solamente ambientales, sino también sociales. Hay que hacer todas las consultas sociales con las diferentes comunidades para involucrarlas al proyecto. Los mecanismos de expropiación tienen que ser claros, los procesos de expropiación tienen que ser transparentes, de manera tal de que si bien va a haber, digamos, una resistencia que es natural, tengamos los mecanismos para mitigar. Entonces los mecanismos mitigatorios son más importantes para llevar adelante el proyecto.
Vamos a ir a la última parte de esta sesión, ¿no? Algunas preguntas quizás no he podido responder, pero ustedes en mi presentación van a encontrar mi correo electrónico y me pueden hacer cualquier pregunta. Con todo gusto vamos a intentar responderlas o buscar algún colega en el Banco Mundial que nos pueda ayudar a responder esas inquietudes. Vuelvo a reiterar la invitación del Banco Mundial, del Instituto del Banco Mundial, para que se conecten a la serie de webinars en APPs. Hoy hablamos sobre gestión de contratos, próximamente tenemos uno sobre los riesgos fiscales a cargo de mi colega Rui Monteiro. Volveré posteriormente yo hablando también de gestión de contratos ya en la versión en inglés para nuestros amigos del Caribe, ¿no? Y de otros países de otras regiones, y poder ayudarlos también en todo eso. Nuevamente, gracias y los esperamos en el próximo webinar que ya están siendo difundidos en esta serie de APPs. Próximamente también los materiales, incluidos los videos, la presentación, va a estar incluida en el link que ya se muestra en la pantalla, de manera que ustedes lo tengan como un material de consulta para la toma de sus decisiones en sus respectivos países. Muchas gracias y los esperamos en el próximo webinar.